Han puesto un poco quisquillosos cuando nos estábamos acercando a definir algún concepto de libertad, ¿no? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el punto en discusión? Porque, a ver, es diferente la libertad del Islam para los musulmanes que el concepto de libertad que tenemos nosotros. Es un concepto religioso. El musulmán de por sí acepta la libertad cuando acepta el Islam. Y el Islam es la protección de determinados derechos y obligaciones y entre ellos la sumisión. Por lo cual, si vos tenés la religión del Islam, aceptás este tipo de situaciones y este recorte de libertades que nosotros entendemos de esa manera. No tiene absolutamente nada que ver con las libertades en países occidentales y democráticos y en otros que no lo son. Esa es la gran diferencia. Que podemos estar de acuerdo o no, pero es un tema religioso, que por pertenecer a esa religión vos aceptás determinado tipo de sumisión, ¿verdad? ¿Tenés la opción de aceptar? ¿Las mujeres en Dubái tienen la opción de aceptar? Bueno, pero te pregunto. Pero ahí estamos discutiendo un tema religioso. No podés evaluar si uno es menos peor que el otro. Pero no es lo ni que estás poniendo arriba de la mesa. pero vos me Como entendés son lo que yo te países estoy democráticos, diciendo. yo te podría poner arriba de la mesa. De última tienen el presidente que votaron en Venezuela, por ejemplo. Con total libertad votaron y votaron a ese presidente en algún momento. Entonces, querida Valeria, ¿vos me se escuchaste manejen lo que porque yo acabo de votaron. decir? No, pero, Que se manejen porque eligieron a ese presidente. Parece que... Valeria, eso de Venezuela no lo podés ni decir, yo qué sé. Me parece que no lo podés ni comparar. Yo creo que lo que No, claro que no se puede comparar, Bueno, pero no lo comparo yo, lo compara Pablo. No, yo no lo comparo, yo te estoy diciendo simplemente lo que te estoy diciendo. No, pero dame un segundito, por favor. Y termina Pablo y dejan pasar una aviso a Pupo, por Simplemente favor. que la opción religiosa lleva determinada forma de vivir y la opción religiosa del Islam es aceptar determinado tipo de sumisión. Que estemos o no de acuerdo con esa religión es otro tema, pero el que asume el Islam lo asume por voluntad propia. Diferente es cuando vos vivís en un país democrático que vos no asumís por voluntad propia a un dictador. Es bien diferente. Bien, Pupo. Bien. La calle, a ver, está en una postura de pragmatismo. Pragmatismo respecto del mundo, respecto de las relaciones diplomáticas, las relaciones con otros países. ¿Le queda además otro camino al presidente de un país chico como el nuestro que no sea el pragmatismo? No tiene otra, tiene que salir a vender. ¿Qué es lo que sale a vender? Sale a vender su propio discurso, que es el discurso de la libertad. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando al pueblo de Emiratos Árabes? No, le está hablando a los Le está empresarios. hablando a una platea allí en la que hay políticos, emires, todas personas, además, todas ellas formadas en las mejores universidades del mundo. No se formaron ahí, esos se formaron en Londres, en Harvard, o sea, en Estados Unidos. Le está hablando a esa gente y está tratando de atrapar y conquistar gente para venir a invertir al Uruguay. Eso es lo que salva al Uruguay. Entonces, nosotros podemos tener la tendencia natural a debatirlo todo, a filosofarlo todo, a buscarle la quinta pata a la mesa, pero no la tiene. O sea, lo que estamos buscando acá son inversiones para el Uruguay en un país que tiene, en un nicho, como decía hoy Victoria, creo que fuiste tú, con el tema del caballo, tiene un nicho ahí, un nexo que desde hace muchos años, que es el tema de las exportaciones de caballos, una cantidad de cosas que capaz que en la balanza comercial uruguaya no mueve demasiado la aguja, pero que es muy importante como cabeza de puente o como lugar de entrada a un país donde sí hay una potencialidad de inversión impresionante. Y no solo por el petróleo. El 70% del PBI de ellos es petróleo y gas natural. Y el gas natural cada vez más, porque además saben que el tema del petróleo un día tiene una vida útil. Así que es un país muy interesante para establecer relaciones comerciales, diplomáticas con ellos. Creo que eso hay que ahondarlo, hay que potenciarlo, hay que felicitar a toda la delegación que fue. Si tengo alguna cosa negativa para decir es que me pareció un poco caro el precio de pasajes que pagaron. Me pareció que no es acorde al Uruguay de hoy. Creo que es algo para rever. Capaz que no había otra forma de llegar hasta allí, pero $11.000 por miembro de la delegación me parece muy caro. La verdad, me parece lamentable que le busquen una solución, porque esto sigue siendo Uruguay a pesar de ir a buscar una inversión allá. De todas formas, aún así, y a pesar de eso, que los pague los $11.000, si vienen inversiones al Uruguay,
es una bagatela, es nada, es una bicoca, realmente. Ojalá que el Uruguay dentro de poco pueda decir, de este viaje sacamos tales y tales y tales réditos, y estoy seguro que va a ser así. No voy a hablar del relacionamiento comercial porque me parece que quedó claro y ya todos dimos nuestras posturas al respecto. Sí me parece que la incidencia de la religión tiene un peso muy importante en la tradición de un país, sin duda, pero no define políticamente. Solamente voy a citar 2 países musulmanes con democracia plena, con partidos políticos que se podría asimilar a las democracias occidentales. Turquía, Indonesia, solamente 2 países. Hay más, pero solamente 2. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que sea una monarquía constitucional con la posibilidad de llegar a ser una democracia. Podría serlo, aún manteniendo el mismo sistema que tiene que ver con la religión, que en este caso es un país islámico, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento de los partidos políticos. Hay una decisión de que este país funciona de esa manera. Y hay otros que no. Insisto, hay por lo menos 2 ejemplos muy conocidos a nivel mundial con democracias. Se podrá discutir si es una democracia fuerte o no, si los partidos políticos son fuertes o no, pero existen. Y nada tiene que ver la religión, que de hecho esos países son 2 países que profesan el islamismo como religión absolutamente mayoritaria. Por lo tanto, me parece que, insisto, dejando de lado el tema comercial, es un país donde se cercenan las libertades fuertemente y básicamente de mujeres y de niños. Pero antes, Era obvio que el presidente no lo iba a mencionar cuando iba a buscar ese mercado, evidente. En un discurso acá y para otro público podrá cuestionar a otros países y sus regímenes, evidentemente no iba a ir a Dubái a cuestionar esto. No, Era clarísimo que no iba a pasar. Pero vamos a analizar la historia Sí, reciente. evidentemente. Teníamos relaciones comerciales con países que después no nos pagaban. Teníamos relaciones comerciales con países que después le perdonábamos las cuentas, como el caso de Cuba. Bueno, ni hablar del día que le entregamos las llaves a un pedófilo como el nicaragüense. O sea, me da hasta vergüenza, ¿no? Pero digo, esto por lo menos... La misma Cuba que ha hecho ver a millones de uruguayos sin tener que pagar absolutamente nada. Sí. La misma Cuba. Como vemos solo lo malo de algunos y vemos enorme curro con los médicos. ¿Te parece un curro? Preguntale a los uruguayos que ven gracias a esos médicos. El curro es lo que se quedaba el Estado cubano con una cantidad de gente que mandó a toda Latinoamérica a ser de médicos. Y les pagaban 3 chiles. Y algunos no eran médicos. En unos cuantos países... No debería de salir de Cuba, por Dios, estamos en Dubái, estamos en un país que de verdad al Uruguay le vendría maravillosamente poder concretar negocios que vayan más allá de lo que hoy ya existe, ampliar ese vínculo. ¿Vamos a dejar Cuba de lado? Bueno, y volver a alguna conclusión. No hables más de Cuba. Bueno, pero estamos cuestionando una cultura tan diferente, Sí, claro. porque es muy... Estamos cuestionando las faltas de libertad cuando el discurso del presidente se basó en la libertad. Era obvio que no lo iba a mencionar. A Dubái fueron inversores. Sí, claro. Punto. Lo demás es todo cháchara. No confunda, amigo. Una cosa son inversores, otra cosa es Ah, decir que está bien que le peguen a un niño y que le peguen a una mujer. No tiene nada que ver. No ¿Escuchaste decir al presidente eso? No, Pero, ¿y quién está Pepe, hablando por del presidente? ¿Quién está hablando? Vos estás... Yo estoy diciendo que está bien que le peguen A ver, de a uno, por favor, de a uno, que lo demás Pepe. es pura cháchara. No es pura cháchara. A ver, vamos de nuevo. Vamos de nuevo para que se entienda bien. Vamos de nuevo. Voy a mirar a la cámara. Una cosa es hacer un negocio. Perfecto. Otra cosa es que le peguen a un niño y a una mujer. Eso está mal. Acá, en Cuba, en Colombia, en México, en cualquier lado. Yo no estoy diciendo que no. O sea, son 2 cosas diferentes. Yo no estoy diciendo que no. Yo lo que estoy diciendo es que lo que fue a buscar el presidente y la delegación fueron inversores. Nada Sí, más. está, punto. No a Eso es una cuestionar si está bien el Islam, si está mal, si hay faltas de garantías. Fue a buscar inversores, no Estamos el paraíso. analizando... Está bien, fue a buscar inversores, punto. Analizando Lo otro es otra cosa. El discurso del presidente y la delegación. No estábamos analizando el discurso del presidente. Lo analizamos en el primer bloque y cada uno dijo. Yo arranqué diciendo, dejando de lado el tema comercial, para que quede bien claro. Voy a hablar de la algo libertad. en lo que siento que debo ser coherente cuando critico la falta de libertades en distintas partes del mundo que existen. Debo ser coherente también y decir, bueno, miren que acá también pasa lo mismo. Pero acá no Y se en fue China a también criticar pasa la lo falta mismo. de libertad. ¿Y si vas a ¿Y acá qué? vas a comerciar Claro, acá no se fue ¿no le vas a decir no se fue a criticar la falta de ¿Quién está hablando de eso, muchachos? A ver, no les dan los argumentos para expresarse y decir, Pero es que yo una nunca- cosa es el comercio y otra cosa es la Pero es que no situación. entiendo y tu planteo. Porque mi planteo, ¿sabes cuál es? A mí me parece que está bien el comercio, pero no puedo dejar de reconocer que se vulneran las libertades. ¿A ustedes les parece que está bien el
el comercio, pero no se vulneran las libertades. No, yo no dije que Pero no se los tipos de vulnere. Emiratos pueden decir cosas de nosotros, dije pueden que no ver se vulnere defectos de la nuestra libertad. sociedad. ¿Y cuál es el problema? Pero ¿Qué pueden nosotros cuestionar- tenemos- qué pueden no cuestionar vamos a ir Uruguay? a comerciar con un país y Claro, capaz que insultarle los cuestionan que problemas nosotros de él, tratemos bien a los hablarlos niños, él, ¿Qué pueden cuestionar ni de Uruguay? analizarlo. Pero No se- nos ¿Qué interesa pueden, el qué pueden tema cuestionar de Uruguay? Decime. Pero, ¿Eh? ¿Qué pueden cuestionar ellos de nosotros? ¿Qué estamos? A ver, la gran pregunta en todo caso es, ¿el Uruguay solo debe negociar y abrir su comercio a países que le son afines desde conceptos como ideológicos o de derechos humanos? sí. La historia nos demuestra que no. Pero entonces... Entonces pero nos quedamos callados en todas las otras oportunidades o se puede señalar No, de se todas puede maneras. cuestionar Pero mil podés cosas. señalar, Claro que se puede cualquier señalar. cosa, pero Si vas a hemos buscar Si este inversores. país ha cuestionado fuertemente a otros, ¿por qué no puede cuestionar en este caso que lo que está diciendo Pepe es la realidad? Pero acá no vas lo a- podés cuestionar porque son millonarios y porque No, pero no tienen tiene nada que ver. Acá se fue a porque buscar tienen el inversiones PBI sin de no nada. sé qué, no Está podemos terminado, cuestionar. ya quedó claro que Listo. fuimos a Por buscar eso, inversiones. pero si estamos me hablas, hablando de- ¿estás de acuerdo? cuestiona ¿Estás de porque el acuerdo con un presidente no régimen cuestiona como las Dubái? libertades en un país donde va a ¿Estás de negociar. acuerdo Porque con si un él régimen como decía el de que Dubái? Venezuela nos hizo tal cosa, que Ahora yo Cuba te nos hizo pregunto. tal otra, pero esto no es el paraíso. ¿Estás de acuerdo con un régimen Acá como no el de estamos en Dubái? el Dejá de paraíso. lado las inversiones, ¿estás de Viene a acuerdo? hacer una inspección a las cárceles Con la nuestras y nos religión pueden que se cuestionar. aplica en Con la religión no, con un régimen No, no como el de estoy de Dubái. acuerdo. Bueno, bien, No ya está. estoy de acuerdo. Ya está. Pero no fuimos a Estamos buscar todos eso. de acuerdo entonces. No, que no estoy de acuerdo. No, pero pero- si no me haría del Islam y yo soy cristiano. No estoy de acuerdo. ¿Qué tiene Vamos a que ver? entendernos. ¿Qué me quieren hacer decir que no quiero decir? Yo soy Messi. Vamos a dejarlo por acá. La verdad que no discuten está todo. sumando nada al televidente. En definitiva, el análisis Y sí. que vale la pena es, bueno, tratar de entender qué es lo que se busca en este tipo de viajes, cuando van las comitivas, cuando va presidencia, los empresarios que acompañan, las oportunidades que quedan allí abiertas. Si después se concretan o no, bueno, será otro tema. Ahí tal vez Bueno, lo caro ahí- de los pasajes quedará en chimangos, como decías vos, o habrá que pensarlo dos veces. Bueno. Pero bueno, de alguna manera, esta experiencia en Dubái es prometedora. 30 Eso supongo millones. que nadie lo puede negar. Nos ¿no? reducimos para 30 millones de personas alimentos. Somos 3 millones. Si habrá mercado para poder colocar nuestros productos. No todos, porque son exigentes. Bien. Pero es una Y puerta. alguien me dice acá, pone orden en ese gallinero Victoria. No se entiende nada, todos gritan. Ah, la pucha. Bueno, la verdad que es el mejor comentario que hemos recibido en tiempo. En general nos relajan todo, pero ahí tiene razón. Tiene razón, Tiene ¿no? razón. Tiene razón. Bueno, prometo esmerarme más en poner orden. Le pasa que no me hacen ningún caso, señores. En el fervor, Vamos en a el cambiar de fervor la tema. contienda. Vamos a seguir en la línea de las libertades, fíjense ustedes.